Les doy la bienvenida al curso de entrenamiento sobre enfermedades crónicas al cual ustedes se han inscrito. Este curso tiene por objetivo generar competencias, es decir, nuestro objetivo fundamental no es otorgar conocimientos, sino que ustedes desarrollen las habilidades para enfrentar a los pacientes con enfermedades crónicas. Como ustedes saben, estos son padecimientos prioritarios que son muy comunes en nuestra población y que explican un alto porcentaje de la mortalidad. El tratamiento, aunque existe una gran cantidad de información en la literatura, pocas veces se implementa con los estándares de calidad deseados. Y parte de esas deficiencias están en los profesionales de la salud, porque se manejan los padecimientos crónicos como si fueran padecimientos infectocontagiosos. Y la complejidad que tienen estas enfermedades es muy distinta a la de un padecimiento agudo. Por lo tanto, el objetivo de este curso es ir desarrollando poco a poco en ustedes las diversas habilidades que se requieren para que lo implementen en su práctica diaria. Debo de reconocer a todos ante ustedes el esfuerzo que ha hecho la doctora Ivette Cruz, la Secretaría Académica del Instituto de Salud Pública, para organizar este curso, el cual ha sido cuidadosamente diseñado e implementado. Mi reconocimiento a todos ellos por la calidad del trabajo realizado. Daré con esto inicio a la sesión y el tema que desarrollaré es la competencia que trataremos de discutir es en quién debo hacer la búsqueda de una dislipidemia. Para hacerlo nos basaremos en casos clínicos, por lo que primero les describiré el caso y después iremos elaborando sobre cuáles son las preguntas que se deberán de ustedes de hacer y las acciones resultantes a esas preguntas. Les pido que si tienen ustedes alguna duda, la expresen a través del chat o si es algo que consideran muy relevante, lo hagan de viva voz al final de esta sesión. El primer caso que vamos a discutir es de una mujer de 30 años que tiene historia familiar de cardiopatía isquémica en su padre y 2 de 3 tíos paternos. Tiene el antecedentes de una muerte cardiovascular a los 50 años en el abuelo paterno. Tiene 2 hijos aparentemente sanos de 5 y 7 años. No tiene antecedentes personales patológicos. Su peso es de 50 kilogramos y una talla de 1,65 y es una persona sana, aparentemente. Para muchos sistemas de salud ha sido controversial sobre cómo gastar los recursos de la mejor manera y poder impactar, a final de cuentas, en la mortalidad y en la prevención de discapacidad temprana. Y sin duda, una de las áreas donde existe más evidencia es en el campo de las dislipidemias. Las dislipidemias llenan todos los requisitos que han sido considerados para justificar el escrutinio de una enfermedad. Estos son los 7 supuestos que la Organización Mundial de la Salud considera indispensables para realizar el escrutinio y considerarlo como costo eficaz. La enfermedad debe ser considerada un problema importante de salud para el país. Como veremos más adelante, la consecuencia de las dislipidemias, es decir, la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte junto con la diabetes. El segundo rubro es la historia natural de la enfermedad debe ser conocida. Se conoce más que bien. Hay múltiples estudios observacionales hechos desde los años 50 que demuestran el rol causal que tienen los lípidos sanguíneos en la aterosclerosis. El tercer rubro es una fase preclínica debe de existir y esta debe ser detectable por algún método fácilmente accesible. La medición del perfil de lípidos es justo el método, es una medición barata,
El costo real de una medición de un perfil de lípidos es menor a 40 pesos, por lo que es deseable que todos los sistemas de salud, incluyendo la medicina de primer contacto, tenga acceso por lo menos a medir colesterol, triglicéridos y colesterol HDL. El cuarto parámetro es la detección temprana resulta en mayores beneficios que la detección tardía. La mejor evidencia de que este es el caso para las personas con dislipidemias es lo que ocurre con la hipercolesterolemia familiar. Hay múltiples estudios que demuestran que si se detecta la enfermedad antes de los 18 años, si se trata de manera correcta, la tasa de mortalidad de una dislipidemia altamente heterogénica, como es la hipercolesterolemia familiar heterocigota, puede ser llevada a lo que se observa en la población general. En pocas palabras, entre más temprano identifiquemos las dislipidemias de alto riesgo e implementemos el tratamiento, mayor será el beneficio para nuestros pacientes. El quinto rubro es si las pruebas sobre el escrutinio son confiables y de fácil acceso. Sí, el perfil de lípidos nos permite identificar si un paciente tiene acúmulo de lipoproteínas que son aterogénicas, y reitero, debemos de esforzarnos para que todos los sistemas de salud de nuestro país tengan acceso a la medición de colesterol, triglicéridos y colesterol HDL. Su costo es aceptable, ya mencionaba su costo, y es indispensable para la toma de decisiones. Y finalmente, el escrutinio puede ser una actividad constante, es claro que sí. Veremos cuáles son las condiciones que un paciente debe de llenar para calificar para hacer el escrutinio. Les muestro algunas láminas para soportar la evidencia que acabo de mencionar. La mejor manera de medir el impacto que tiene un padecimiento en un país es el concepto de carga global de enfermedad. De manera tradicional se hace con mortalidad. Sin embargo, padecimientos como la cardiopatía isquémica, la diabetes, la insuficiencia renal, su impacto no se limita a mortalidad, se limita a años perdidos con una vida saludable, años de discapacidad, gastos directos e indirectos, y la suma de todos estos desenlaces los integra el concepto de carga global de enfermedad. En la lámina ustedes pueden observar los datos de nuestro país. Entre más azul y más grande sea el cuadro, es mayor la contribución a la carga global. En la parte superior izquierda, que estoy señalando con el puntero, es la cardiopatía isquémica, seguido por el infarto cerebral. Enfrente de la cardiopatía isquémica está la diabetes y la insuficiencia renal por debajo de la diabetes. Como pueden observar, prácticamente más de la mitad de lo que corresponde a la carga global por enfermedades crónicas están representados por estas 4 patologías. Las cuatro tienen una interacción directa con el perfil de lípidos, y su impacto en la salud disminuye con un manejo adecuado de la dislipidemia. Veíamos que si la prevalencia de la dislipidemia justificaba el escrutinio. Les muestro en esta lámina la prevalencia de las dislipidemias encontradas en las encuestas nacionales de salud. México tiene una de las prevalencias más altas de cifras anormalmente bajas del colesterol HDL. En México, 6 de cada 10 adultos tienen el HDL bajo. En la mayoría de los países de Europa, esta prevalencia es alrededor del 40%, lo cual es mucho menor que lo que se observa en nuestra población. También la hipertrigliceridemia es un problema muy común. Cerca de 3 o 4 de cada 10 adultos en México tienen hipertrigliceridemia. Y la hipercolesterolemia, es decir, valores de colesterol arriba de 200, ha tenido una prevalencia creciente debido sobre todo al envejecimiento gradual de nuestra población. En la actualidad, 4 de cada 10 adultos tienen el colesterol alto, de los cuales 3/4 partes de ellos van a requerir tratamiento por su riesgo cardiovascular.
El mejor indicador para estimar el riesgo cardiovascular no es ninguno de los otros tres parámetros que les acabo de mostrar, es el colesterol de LDL y el colesterol de no HDL. La forma más sencilla de medirlo es el colesterol de no HDL, que se obtiene simplemente de restar del colesterol total la concentración del HDL. Y esta gráfica claramente les muestra una relación directa y proporcional de la concentración del colesterol no HDL con el riesgo de tener cardiopatía isquémica. Creo que hay pocos factores de riesgo que tienen una relación tan clara y que ha sido replicada en prácticamente todas las poblaciones para determinar un desenlace mayor como es la cardiopatía isquémica. Deberíamos como nación estar enfocados en reducir nuestra mortalidad cardiovascular. Esta lámina les muestra las tendencias de mortalidad cardiovascular en Estados Unidos y algo muy similar ha sucedido en Europa y pueden observar cómo a partir de los años 80 ha disminuido en forma progresiva la mortalidad cardiovascular. Cerca de la mitad de ese descenso se explica por la prevención primaria, que es justo lo que hacemos a través del escrutinio de las dislipidemias y su tratamiento. La otra mitad se explica por los avances en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Entonces, si queremos que en nuestro país, que no ha habido un cambio significativo en la mortalidad cardiovascular, por el contrario, ha habido una tendencia a la alza, queremos revertir este fenómeno, debemos convertir en rutina el escrutinio de las enfermedades crónicas y en particular en esta sesión de las dislipidemias. Existen varias posturas al respecto, les mostraré las más representativas. Quizás la mejor guía que existe publicada a la fecha es la propuesta por el Consorcio de Sociedades Europeas de Cardiología, de Aterosclerosis y de Diabetes, que en suma se conocen como las guías europeas. La versión vigente fue publicada en 2019, pero no es distinta a lo que les muestro en la lámina. En 2016 fueron modificadas la postura y fue ratificada en el 2019. Para este documento se considera obligatorio el escrutinio de las dislipidemias en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, en hombres mayores de 40 años, en mujeres mayores de 50 años o que estén en la posmenopausia, y se considera como recomendable, más no obligatorio, en cualquier adulto mayor de 20 años y en todos los descendientes de las personas con cardiopatía isquémica. Regresando a nuestro caso, nuestra paciente cae en este segundo rubro, el ser descendiente de una persona con cardiopatía isquémica, por lo que sería por lo menos recomendable la realización del escrutinio de las dislipidemias en base a este documento. Existen otras posturas, por ejemplo, la American College of Physicians en Estados Unidos recomienda que alguna vez en la vida todas las personas conozcan su concentración de colesterol, triglicéridos y de colesterol HDL, estas mediciones deben de formar parte de cualquier chequeo médico. Como ustedes saben, la OMS recomienda hacer un chequeo médico por lo menos una vez al año, por lo que sería recomendable que todos conociéramos nuestro perfil de lípidos una vez al año. En población pediátrica ha habido cambios en las recomendaciones. Si ustedes van a hacer el escrutinio, el momento ideal para llevarlo a cabo es entre 8 y 10 años, porque todavía no se da el brote puberal y hay estudios que demuestran que el valor de colesterol a los 8 años es pronóstico de la concentración de colesterol que se tendrá en la vida adulta. Una vez que se ha dado el brote puberal, existirán fluctuaciones que impiden que tome ese valor como representativo de la condición habitual. Algo en lo cual quisiera insistir mucho es que los programas de escrutinio siempre deben estar vinculados a programas terapéuticos. El esfuerzo que en algún tiempo se hizo de hacer mediciones de colesterol con cintas reactivas
en centros comerciales, incluso por algunos representantes del laboratorio, no sirve en lo absoluto. El porcentaje de personas que se incorporan a un programa de tratamiento es muy bajo y a final de cuentas este tipo de esfuerzos de escrutinio se convierte en un dispendio de recursos. Además de que las mediciones de colesterol por cinta reactiva tienen un porcentaje de error muy alto que impiden que este resultado se utilice para toma de decisiones. Si sale alto una medición de colesterol en tira reactiva, obliga a la medición de una concentración en sangre, como lo veremos más adelante, mas nunca puede ser suficiente para decidir quién va a recibir tratamiento. ¿Qué requisitos debe de cumplir una persona para llevar a cabo el escrutinio? Lo que queremos es que el valor que obtengamos de este esfuerzo sea representativo de su condición habitual. Por lo tanto, si ha habido cualquier condición que pueda alterar la cifra de lípidos en las últimas semanas, no cumplirá con el requisito de representatividad. Y por ello, cualquier persona que haya tenido un cambio importante en su estilo de vida en las últimas 6 semanas o se haya puesto a dieta o haya cambiado más de 3% su peso corporal habitual o que tenga un proceso infeccioso o cualquier enfermedad aguda, un posoperatorio, posparto, una infección por COVID en las últimas 12 semanas, impide que el paciente califique para hacer el escrutinio de las enfermedades crónicas. Obviamente el embarazo no es el momento para hacer el escrutinio. La ingesta de alcohol puede tener un impacto muy importante en los triglicéridos y por ello el paciente debe estar libre del consumo de alcohol, más de una porción en un día durante los 3 días previos. Y existen 2 opciones para hacer el escrutinio en ayunos, para el cual se requiere de 9 a 12 horas si es que se va a medir la concentración de triglicéridos, o si solamente se quiere saber el colesterol, el HDL y otro parámetro que veremos más adelante, que es la polipoproteína B. Para estas condiciones no se requiere el ayuno. Existe ahorita mucha controversia en los documentos de postura sobre si el escrutinio de las dislipidemias se debe de pedir el ayuno o no. De hecho, la guía europea recomienda hacerlo sin condiciones de ayuno. ¿Por qué no pedir el ayuno? Primero, porque reduce el número de visitas. El paciente, si acude a usted, aprovechar, si es que se cumplen los plazos. Esto facilita a los laboratorios para evitar que se conglomere tantas personas en las primeras horas del día en la toma de muestra. Y como ya mencionábamos, el colesterol de no HDL es uno de los mejores indicadores y no se requiere del ayuno para su estimación. Los triglicéridos postprandiales, es decir, después del consumo de alimentos, también se han demostrado que son un factor de riesgo cardiovascular. En general, un valor arriba de 200 se considera como de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando uno ya va a decidir el tratamiento hipolipemiante, es recomendable que el paciente acude en ayunas, dado que la estimación del colesterol LDL, que es, o como ustedes verán en las siguientes sesiones, el parámetro que se usa para decidir la intensidad y el tipo de tratamiento, para su medición se requiere que el paciente esté en ayunas. ¿Cuáles son los elementos que constituyen un perfil de lípidos? El colesterol, los triglicéridos y el colesterol HDL. Y en la lámina ustedes pueden observar cuáles son los umbrales para interpretarlos. Para el HDL se considera normal si está abajo de 40. En muchos documentos ustedes encontrarán, sobre todo los que se generaron alrededor del año 2000 o antes, que un valor arriba de 60 podría ser considerado como protector. Ahora ya existe el consenso de que no es así. Un valor alto de colesterol HDL no significa protección cardiovascular. Puede significarlo en algunas personas, pero en el grueso de la población no lo es. Para los triglicéridos, el punto de corte es 150. Para el colesterol, el punto de corte es 200. Y para el colesterol de LDL, que lo veremos a continuación cómo se calcula,
la cifra deseable en la población general es menos de 100 y se considera como muy alto arriba de 190. Si ustedes ven un paciente que tenga LDL arriba de 190, el paciente debe de ser referido a un hospital de segundo nivel por lo menos, y ese paciente se considera de alto riesgo cardiovascular, porque la causa más probable para explicar este hallazgo es la hipercolesterolemia familiar, que es una hiperlipidemia de muy alto riesgo. ¿Cómo se mide el colesterol de LDL? La forma clásica de hacerlo es la fórmula de Friedewald, la cual es de restar el colesterol total, la concentración del colesterol HDL y el producto de la división de triglicéridos entre 5. Esta fórmula, que se produjo alrededor de los años 60, gradualmente ha sido sustituida por otras fórmulas. Les muestro en esta lámina una de ellas, que es la fórmula de Martin, y nos sirve esta misma lámina para identificar los problemas que tiene la fórmula de Friedewald para estimar el colesterol de LDL. Les pido su atención en la primera de las figuras que encuentran en la parte superior a su izquierda. Mencionaba que la fórmula de Friedewald incluye la división de triglicéridos entre 5 para estimar la cantidad de colesterol que se transporta en un subtipo de lipoproteínas, que son las VLDL y los remanentes. Pueden observar cómo la línea de 5 que traza la gráfica, infra representa la cantidad de colesterol que está en las VLDLs en un alto porcentaje de los casos. Si pueden observar, arriba de 200, la mayor parte de los puntos que están mostrados en la gráfica están por arriba de 5. Y por lo tanto, este valor de triglicéridos entre 5 infraestima la concentración de colesterol HDL. Y en menor medida lo mismo sucede con el colesterol de no HDL. Entonces, un autor, Martin, propuso que en lugar de dividir entre 5, se usara la tabla que encuentran a su mano derecha. Para usarla, primero tenemos que estimar el colesterol de no HDL y después tenemos que conocer la concentración de triglicéridos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 195 de colesterol de no HDL, es decir, está en la segunda columna extrema hacia la derecha, y tiene triglicéridos entre 293 y 399, el factor por el cual debemos de dividir la concentración de triglicéridos es 6.5 en lugar de 5. Y a través del empleo de esta corrección, la precisión de la fórmula se incrementa notablemente. En enero de este año se publicó un segundo método que se llama la fórmula de Sampson, que todavía es aún mejor que la fórmula de Martin que les acabo de describir. La forma de calcularlo se muestra en la lámina. El colesterol de LDL se calcula dividiendo el colesterol total entre 0.94 y a ello se resta la división del colesterol HDL entre 0.97, los triglicéridos entre 8.56, el producto de triglicéridos y no HDL se divide entre 2140 y de ello se resta el valor de triglicéridos al cuadrado entre 16.100. Y a todo esto se resta 9.4. Evidentemente esto es muy poco práctico para hacerlo de manera rutinaria, pero de todas maneras es importante que ustedes sepan que esta es la mejor fórmula que se ha publicado a la fecha. Hay algunas aplicaciones que ustedes pueden descargar en su teléfono para que no tengan todos los problemas en la estimación de la fórmula. Las ventajas de esta fórmula sobre todo es en los valores bajos de colesterol. La fórmula de Friedewald y en menor medida la de Martin tienen problemas para estimar el colesterol de LDL cuando se tiene menos de 150 de colesterol. Y de todas maneras, como pueden observar en la parte inferior de la gráfica que está al centro, tanto la de Sampson como la de Martin tienen mucho mejor precisión que la fórmula de Friedewald cuando se tienen más de 400 de triglicéridos. Entonces, el mensaje de estas dos láminas es que debemos de medir el colesterol de LDL
si se puede con la fórmula de Martin o con la fórmula de Swanson, pero si se tiene más de 400, la fórmula de Friedewald no es útil. Para cerrar esta primera parte de la presentación, en quienes debemos de considerar el ayuno, en aquellos que debemos de considerar para la toma de decisión del tratamiento hipolipemiante. Si es solamente para el escrutinio, podemos tomar la muestra en cualquier momento del día, y el parámetro que deberemos de calcular es el colesterol de no HDL en lugar del colesterol de LDL. Otro parámetro que ustedes deben de conocer es la polipoproteína B, que es el mejor parámetro que existe para integrar todo el riesgo cardiovascular relacionado al perfil de lípidos. La polipoproteína B es la proteína que transporta el colesterol en las partículas que eventualmente se van a depositar en las placas de ateroma. Su concentración permite estimar el número de lipoproteínas que son potencialmente aterogénicas. Ya la mayor parte de los laboratorios de cobertura nacional tienen esta metodología estandarizada. La limitante principal es su costo. El costo de una polipoproteína B es equiparable a todo el perfil de lípidos, por lo cual debemos de escoger en qué subgrupo de la población lo debemos de usar. Lo debemos de considerar en las personas que tienen triglicéridos altos, en las personas que tienen diabetes o que tienen síndrome metabólico o que tienen concentraciones muy bajas del colesterol de LDL. Y nos da una mayor precisión en la estimación del riesgo cardiovascular. Y finalmente quisiera hablar de otro indicador que se usa en el escrutinio de las dislipidemias, que es la lipoproteína A, que es la flecha que está marcada en la parte inferior. La lipoproteína A es otra partícula que es aterogénica y que es un factor de riesgo independiente para tener enfermedad cardiovascular. Como todos los factores relacionados a las dislipidemias, su presencia en concentraciones anormales es asintomática. Si ustedes tienen un paciente que tiene más de 180 de lipoproteína A, es un paciente que se considera de alto riesgo sin importar si tiene algún otro factor de riesgo concurrente. En las personas que tienen arriba de 50 miligramos por decilitro, este hallazgo agrega mayor riesgo cardiovascular, pero no es un factor de riesgo independiente. Entonces, si ocasionalmente ustedes encuentran un paciente con cardiopatía isquémica en los cuales no existe ningún otro factor de riesgo cardiovascular, deben de medir la concentración de lipoproteína A. Es quizás la etiología que no se detecta en las evaluaciones de rutina más común que explica la cardiopatía isquémica sin otros factores de riesgo cardiovascular. Y recuerden, 180 es un factor de riesgo independiente. Si es más de 50, contribuye al riesgo, pero no se considera como la causa de la cardiopatía isquémica. De todo lo que hemos hablado en estos 30 minutos, vamos a tratar de aterrizarlo en este caso clínico. Se trata de una mujer de 30 años que tiene historia familiar de cardiopatía isquémica en su padre y en dos de los tres tíos paternos. Tuvo una muerte cardiovascular en el abuelo paterno. Otra vez tiene dos hijos sanos y su perfil de lípidos de la paciente muestra serias anormalidades. Su colesterol es de 421, los triglicéridos son de 121, tiene un HDL bajo, un colesterol de no HDL muy alto, que es 382, y el colesterol de LDL también muy alto, 357. 190 es el umbral para considerar muy alto. Entonces, en nuestra paciente refleja la importancia de hacer el escrutinio de las dislipidemias. La paciente es un sujeto de muy alto riesgo cardiovascular y la historia familiar permitió sospechar que había una dislipidemia primaria y la paciente está afectada y por lo tanto sus hijos pequeños de 5 a 7 años tienen que tener una evaluación del perfil de lípidos, dado que estas patologías generalmente tienen un patrón de transmisión autosómica dominante.
¿Cómo abordamos, qué sigue en el abordaje de esta paciente? Básicamente el ejercicio se divide en dos partes. Primero es encontrar la causa de la dislipidemia y el segundo es evaluar el riesgo cardiovascular de manera integral, incluyendo todos los factores de riesgo. En cuanto al primer ejercicio, el siguiente paso es clasificar las dislipidemias por síndromes. Los síndromes más frecuentes son la hipercolesterolemia aislada, es decir, solamente tener el colesterol alto teniendo los triglicéridos en límites normales. La hipertrigliceridemia aislada, que es exactamente al revés, los triglicéridos altos y el colesterol normal. La hiperlipidemia mixta, que es la conjunción de ambas alteraciones, y la hipoalfa lipoproteinemia, que son exclusivamente niveles bajos de colesterol HDL. Para cada uno de estos síndromes hay etiologías primarias y secundarias, es decir, las primarias, el componente genético es la razón principal del padecimiento, y en las secundarias realmente hay un componente poligénico que interactúa con una enfermedad o factores ambientales. De las primarias, como ya veíamos en nuestro caso, la hipercolesterolemia familiar es prioritaria de ser detectada, aunque no es tan común como otras, como la hiperlipidemia familiar combinada, de la cual ustedes tendrán información en la siguiente sesión. De las secundarias en México, con mucho lo más común es la relacionada a diabetes, a obesidad, a insuficiencia renal, a medicamentos. El embarazo es una causa frecuente de dislipidemias secundarias. Para cada uno de estos síndromes hay algoritmos que les permite llegar a los diagnósticos etiológicos. En este caso les muestro el de la hipercolesterolemia aislada, que corresponde al caso que estamos discutiendo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo está su colesterol y los triglicéridos. La siguiente es el colesterol de HDL. Ya vimos en nuestra paciente que no tiene el colesterol HDL alto. Por lo tanto, la partícula que eleva la concentración de colesterol es el LDL o los remanentes, y por lo tanto se considera de riesgo cardiovascular. El siguiente paso es hacer exámenes de laboratorio, que para todas las dislipidemias son los mismos: una glucemia, una creatinina, un examen general de orina, el valor de TSH y la fosfatasa alcalina. Si alguno de ellos es anormal, es una dislipidemia secundaria. Si todos son normales, el umbral que nos permite separar las causas es 160 de colesterol LDL. Si está por debajo de 160, lo más probable es que sea de origen ambiental o de tipo poligénico, como podría ser una hiperlipidemia familiar combinada. Si está arriba de 160, como en nuestro paciente, la causa más probable es la hipercolesterolemia familiar. Para confirmar el diagnóstico debemos de buscar intencionadamente unas lesiones que son patognomónicas de la hipercolesterolemia familiar, que se llaman cantomas tendinosos, y debemos de convocar a la familia para que todos sepan su perfil de lípidos. Y así para cada uno de los subtipos de las dislipidemias existen algoritmos, que esto lo verán ustedes en las diversas clases que tendrán a lo largo de este módulo. La segunda parte del ejercicio, una vez que ya se ha identificado la etiología, es evaluar el riesgo cardiovascular global. Existen diversas estrategias, les mostraré en las siguientes láminas la que propone el Consenso Europeo, que estratifica la población en 4 grandes grupos: muy alto riesgo y alto riesgo, que se observan en esta lámina, o de riesgo intermedio o riesgo bajo, que lo veremos a continuación. Los de muy alto riesgo son las personas que ya tienen cardiopatía isquémica, es decir, que su riesgo absoluto de tener un evento cardiovascular mayor es superior al 20% en los siguientes 10 años, o que tienen condiciones que, aunque no tienen cardiopatía isquémica sintomática, su riesgo de tener desenlaces cardiovasculares es igual que si tuvieran cardiopatía isquémica. En este grupo se incluyen los sobrevivientes de un infarto del miocardio, aquellas personas que ya han tenido una revascularización coronaria, o que han sobrevivido un infarto cerebral isquémico, o que tienen claudicación intermitente debido a enfermedad arterial de miembros inferiores.
En las condiciones que tienen un riesgo equiparable a la cardiopatía isquémica es la diabetes tipo 2, que tienen complicaciones crónicas, en particular la nefropatía, o la diabetes tipo 1 que tengan más de 20 años de evolución o que tengan tres factores de riesgo concomitante, que incluyen el tabaquismo, la hipertensión y la dislipidemia. También en este grupo se incluye la insuficiencia renal, definida como una filtración glomerular abajo de 30 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. También en este subgrupo está la hipercolesterolemia familiar que tenga un factor de riesgo adicional. Nuestra paciente que estamos discutiendo es probable que caiga en este grupo. No tenemos toda la información del caso clínico, pero la hipercolesterolemia familiar, si la paciente fumara o tuviera diabetes o fuera hipertensa, caería en el grupo de más alto riesgo de toda la población. En el segundo estrato de riesgo están las condiciones de alto riesgo que incluyen todas las hiperlipidemias primarias. Les pido una disculpa por el error que está en la lámina, es más de 313 de colesterol total o más de 190 de colesterol LDL, que es justo donde está nuestra paciente. También la hipercolesterolemia familiar sin factores de riesgo concomitante caen en este grupo. La diabetes de más de 10 años de evolución o que tenga un factor de riesgo adicional también caen en este grupo. La hipertensión severa, definida como más de 180/110. La insuficiencia renal moderada también se consideran de alto riesgo. Las de riesgo moderado son todo el resto de la población con diabetes, en particular las personas jóvenes o que tienen menos de 10 años de evolución, las personas con síndrome metabólico, que tienen hipertrigliceridemia, que tienen LPA elevado, pero arriba de 50, más no arriba de 180. Y por lo tanto, en estas personas se puede requerir de tratamiento con hipolipemiantes, pero se requerirá de juicio clínico para decidir si requerirán tratamiento a largo plazo. Y finalmente están las de bajo riesgo, que son las personas que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular. Los diferentes documentos de consenso han propuesto algunas herramientas para estimar el riesgo cardiovascular, como las tablas de Framingham o las tablas SCORE que proponen las guías europeas. Esto es un tema muy controversial. Cada vez menos documentos recomiendan el uso sistemático de este tipo de herramientas. De hecho, en la actualidad ya la guía europea señala que no se deben de usar este tipo de herramientas en los grupos de alto y muy alto riesgo. Por lo tanto, nuestra paciente, en la cual estamos asumiendo que tiene hipercolesterolemia familiar, no califica para estimar su riesgo cardiovascular usando este tipo de tablas porque, por definición, su riesgo es muy alto. Aquí les muestro algunas de las diversas opciones que se tienen para estimar riesgo cardiovascular. Las tablas de Framingham, las tablas SCORE, PROCAM, Reynolds, en su versión para hombres y mujeres. La única herramienta que está calibrada para la población mexicana y que está incluida en la norma oficial mexicana es la herramienta GloboRisk, que incluyó en su validación los datos de una población de origen latinoamericano y las estimaciones se calibraron a la prevalencia de los factores de riesgo de nuestro país. Ustedes pueden encontrar esta herramienta en este portal. Existe una versión descargable para su teléfono celular. Todo lo que requieren conocer es la edad, si el paciente tiene o no diabetes, si fuma o no fuma, la concentración del colesterol total, del HDL y la presión sistólica. Y la herramienta les brinda la estimación de riesgo cardiovascular. Sin embargo, reitero, este tipo de herramientas, su valor es limitado y lo más importante es establecer los diagnósticos de nuestros pacientes que les confieren riesgo cardiovascular. Termino resaltando algunas de las cosas que en la exploración física de un paciente con dislipidemias debemos de identificar. En la historia clínica, los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica son clave, como sucedió en nuestro caso, haberle dicho a la paciente: usted parece sana, no requiere de ninguna evaluación,
no se preocupe cuando en realidad se considera una persona de alto riesgo cardiovascular. Debemos de evaluar las variables relacionadas al estilo de vida, como consumo de medicamentos, tabaco, alcohol, actividad física, tiempo dedicado al sedentarismo, identificar alimentos, consumo de alimentos con alto cantidad de calorías y orientarlos para adoptar un estilo de vida saludable. Y en la exploración física, en la fotografía que ustedes tienen en pantalla, les muestra las lesiones que son características de la hipercolesterolemia familiar, que son los xantomas tendinosos. Son depósitos de colesterol que están localizados en la superficie del tendón de Aquiles. Esta es la localización más frecuente. La mayoría de los pacientes no tienen xantomas tan grandes como lo que se observa en la fotografía, por lo que uno tiene que tocar el xantoma y si se palpan rugosidades sobre su superficie, tienen que sospechar la presencia de los xantomas. Otra herramienta que sirve en el proceso de escrutinio es el estudio de las familias. Como ya mencionamos, para nuestra paciente aplica porque estamos sospechando que tiene una hiperlipidemia primaria y sus hijos deberán de conocer su perfil de lípidos. Además de que nos permite precisar el diagnóstico, permite incluir a la familia en el tratamiento, que es uno de los grandes retos en el tratamiento de las dislipidemias, la adherencia. Muchas veces la familia es el principal obstáculo para adoptar un estilo de vida saludable o tomar los medicamentos. Así concluyo esta presentación con estos mensajes. El escrutinio de las dislipidemias es una intervención costo eficaz. Es obligado en las condiciones de alto riesgo que mostraba aquellos que ya tuvieron cardiopatía isquémica, las personas con diabetes, las personas hipertensas, las personas que se sospechan hiperlipidemia primaria y se considera necesaria, aunque no obligatoria, en cualquier adulto mayor de 20 años. Se puede hacer a través de dos estrategias, ya sea una muestra oportunista en cualquier momento del día, en el cual nuestro parámetro principal será el colesterol de no HDL, o si se van a tomar decisiones en cuanto a tratamiento, se deberá tomar la muestra en ayuno con un ayuno de 9 a 12 horas. También es importante que ustedes conozcan el valor de la medición de la lipoproteína B y de la lipoproteína A, que esto es quizás más para un especialista más que para un médico de primer contacto, pero si ustedes tienen acceso a estas mediciones, es importante que conozcan los pros y contras de su medición. Una vez que han detectado un paciente que tiene dislipidemias, las preguntas que se deben de hacer es cuál es la causa de la dislipidemia y segundo, cuál es el riesgo cardiovascular asociado a la dislipidemia y al perfil global del paciente. Y siempre deben de tomar en cuenta que debemos en la exploración física de buscar xantomas tendinosos, de incluir un perfil de lípidos en todos los familiares para identificar el componente primario y que con unos cuantos exámenes de laboratorio que están accesibles en la mayoría de las ciudades de nuestro país, se puede llegar a establecer los diagnósticos. Les doy las gracias por su atención y tenemos 10 minutos más en la cual podemos entablar preguntas y los que quieren hacerlo de viva voz, por favor levanten la mano o si no, pueden hacerlo a través del chat y con mucho gusto yo leeré sus preguntas y daré respuesta. Excelente, doctor. Muchas gracias. Afortunadamente también tenemos ya desde hace un buen rato a la doctora Ivette Cruz por aquí. Bienvenida, doctor. Doctora, si gusta también habilitar su micrófono. Y le pediría a nuestros colegas de la administración de la plataforma que nos apoyen en caso de que sea viable para habilitar el micrófono de María Soto y de Flor, que están levantando la mano y nos imaginamos que tendrán alguna pregunta que realizar a través del micrófono. Mientras esto ocurre, también podemos avanzar. Ahí ya tenemos algunas en el chat. Nos preguntan, en caso de sospechar una dislipidemia primaria, ¿desde qué edad se puede realizar el escrutinio? Gracias por la pregunta.
En particular para hipercolesterolemia familiar se puede hacer desde la sangre de cordón, es decir, se puede hacer el diagnóstico desde el nacimiento. En general se recomienda por la edad para hacerlo son los 8 años, dado que, como mencionaba, este es el momento de la vida que permite predecir la concentración de colesterol en la vida adulta. Sí, ya se sabe que, por ejemplo, el padre tiene una hiperlipidemia primaria, en cualquier momento se puede hacer la medición del perfil de lípidos. No se tiene que esperar a que el niño cumpla los 8 años. Y en general, después de los 20 años es cuando se tiene que hacer el escrutinio de las dislipidemias. Correcto, doctor. Bueno, pues aquí ya tenemos cierta comunicación también con los colegas. María Soto tiene la mano levantada. Vamos a intentar. Adelante, María. Ya tiene habilitado el audio, pero está cerrado. Me parece que usted misma tiene que abrirlo en el icono de la parte inferior izquierda de su pantalla. Parece que no. Cintia López, mismas indicaciones. Bueno, aquí mientras podemos leer algunas más en el chat, ¿les parece? Adelante, doctora Ivette. No, estaba mencionando a María, buenas tardes, que puede escribir su pregunta también a través del chat en caso de que no pueda habilitar su micrófono. Preguntaban de valores en población pediátrica, doctora Aguilar. Sí, los mostré de manera muy rápida. Esto ha ido cambiando gradualmente. De hecho, no hay todavía un consenso. Si ustedes ven los puntos de corte que da la sociedad europea son distintos a los que da la sociedad americana. El umbral, por ejemplo, en los europeos de colesterol en población pediátrica es 180 en lugar de 200 como sucede en los adultos. Los triglicéridos es 100 en los niños en lugar de 150 en los adultos. Creo que la medición del perfil de lípidos en los niños es sobre todo para detectar hiperlipidemias primarias. Pocas sociedades recomiendan hacer un escrutinio a nivel pediátrico entre 8 y 10 años, sobre todo para la búsqueda de hiperlipidemias primarias. Si en el núcleo, en la población que ustedes trabajen, existen muchos casos con hipercolesterolemia familiar, vale la pena. Si no tienen información, lo mejor es dejar el escrutinio para la edad adulta. Doctor, también preguntan si se puede hacer un perfil de lípidos en estado postprandial de primera instancia, en no ayuno, y si sale alterado, después corroborarlo en ayuno. Así es. Eso es lo que recomienda la guía europea para hacer un escrutinio oportunista. Si el paciente llega en la tarde al consultorio y acepta que se le haga el escrutinio, es un buen momento para hacerlo. Si tiene los triglicéridos altos, en tal caso se debe dar una segunda cita para hacerlo en ayunas. Sin embargo, si por ejemplo tiene un triglicéridos arriba de 200, lo más probable es que el paciente va a seguir con hipertrigliceridemia aunque se haga la muestra en ayunas. Entonces, no es un valor que se pueda desdeñar el valor de triglicéridos postprandial. De hecho, se ha demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular. Veo que hay algunas preguntas sobre las herramientas de estimación cardiovascular. Por ejemplo, el GloboRisk se ha comparado contra otras herramientas como SCORE o la herramienta de Framingham. Yo les recomiendo que utilicen GloboRisk, más no les recomiendo que lo hagan en forma sistemática. Lo que les recomiendo es que busquen las condiciones de riesgo que vimos en las tablas para estratificar nuestros pacientes de alto, muy alto o riesgo intermedio. Si no tienen ninguna de estas condiciones y ustedes tienen dudas sobre el riesgo cardiovascular, entonces sí utilicen GloboRisk, más no de manera sistemática, sino la información de los estudios epidemiológicos permite identificar perfiles de pacientes, más no números derivados de un modelo matemático.
Doctor, mencionan sobre el uso de las tiras reactivas en cuanto a la medición de lípidos. ¿Qué tan confiables son para el diagnóstico? Yo no se los recomiendo usarlos, es un reactivo caro que se ha usado por ya muchos años en escrutinios amplios y se ha demostrado que no es una intervención costo eficaz. Si de todas maneras ustedes tienen esa información y el paciente le sale alto el colesterol, requiere de una medición en el laboratorio para confirmar este hallazgo. El gran problema de estas tiras reactivas es que muchas personas que tienen el colesterol alto no son detectadas por este medio y por lo tanto su sensibilidad es casi equivalente a un volado. Entonces, no gasten en este tipo de ensayos. También preguntan sobre el Doppler carotidio para la predicción cardiovascular. Existen varias pruebas que pueden servir para fortalecer nuestra estimación de riesgo cardiovascular. Una de ellas es el Doppler carotidio, otras es el score de calcio coronario, otra es la relación tobillo-brazo. No entré en detalles porque ustedes van a tener una sesión específica al respecto. Si tienen un paciente de alto riesgo cardiovascular, la realización de un Doppler carotidio da información complementaria. Si está a su alcance esta prueba, es recomendable hacerla, mas no es suficiente como una medición aislada para identificar personas de alto riesgo cardiovascular. También pregunta al doctor Rodelos en qué momento es óptimo para liberar al segundo nivel. Cuando ustedes sospechen una hiperlipidemia primaria, cuando tengan personas de alto y muy alto riesgo, lo mejor es derivarlas al segundo nivel. Las personas de riesgo intermedio deberían de tratarse en primer nivel. Las de riesgo alto y muy alto deben ser tratados por el segundo o tercer nivel. También preguntan sobre si en los hospitales comunitarios no tienen la medición de colesterol HDL. De todas maneras, la información que nos da el colesterol total y los triglicéridos es importante, pero si ustedes sospechan que su paciente pertenece a los grupos de alto y muy alto riesgo, lo mejor es que soliciten que el paciente vaya a un laboratorio donde se cuente con el colesterol de HDL. Sin embargo, no podemos desdeñar la información que nos brinda el colesterol total y el HDL. No nos es suficiente para decidir si está en metas de tratamiento. Ya insistía que para las metas de tratamiento vigentes en las guías están basadas en el colesterol LDL y por ello es obligatorio tener un HDL para su estimación. Entonces, ustedes deben de presionar a sus autoridades para que se incorpore de manera gradual todo el perfil de lípidos en los laboratorios estatales. Menciona el doctor Guillermo Hillary, si un paciente sufrió una modificación importante en su peso o estuvo embarazada, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para hacer el escrutinio? Por lo menos 6 semanas de encontrarse estable el paciente. O sea, ya sin fluctuaciones en el peso, ya ha terminado la lactancia, por lo menos 6 semanas es el momento para hacer la evaluación. En los mayores de 80 años se interpreta exactamente igual el perfil de lípidos. Las decisiones de tratamiento dependen del estado funcional del paciente. Si el paciente es independiente, se trata como si tuviera 40 años el paciente. Entonces, de todas maneras, ustedes van a tener una sesión al respecto. Preguntan sobre alguien con esteatosis hepática, ¿en qué riesgo entraría? En los de riesgo intermedio. Todavía no existe un consenso que la esteatosis hepática sea una condición de alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, tienen que considerar que muchas personas de alto y muy alto riesgo
tienen esteatosis hepática. Entonces, el encontrar esteatosis hepática obliga a buscar factores de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, hacer un abordaje integral del paciente. La doctora Flor menciona cuidados con la obtención de la muestra. Sí, es un error muy frecuente una toma de muestra inadecuada. Si, por ejemplo, los cambios en la posición puede infraestimar el colesterol de LDL, entonces el paciente tiene que estar 5 minutos sentados antes de que le tomen la muestra. La ligadura también puede alterar la medición. Si una vez que se establece la ligadura de la vena, tienen 1 minuto para la obtención de la muestra. Si pasa más tiempo o la sangre está hemolizada, también va a haber infraestimación de la concentración de colesterol. Entonces, su laboratorio tiene que estar alerta sobre las cuestiones de calidad en la toma de muestra. Fernanda Benítez nos comenta valores de triglicéridos de 223, colesterol total de 217, LDL de 144 y HDL de 42.6. Sí requiere tratamiento. La decisión de tratamiento está en base al riesgo cardiovascular de esa persona. Este perfil de lípidos es muy común en la hiperlipidemia familiar combinada, que es una condición de alto riesgo cardiovascular. Para saber si tiene familiar combinada, tendría que solicitar que todos los familiares de primer grado tengan un perfil de lípidos. Si no es posible, se le puede pedir la medición de la polipoproteína B. Si tiene un valor alto, arriba de 120 si es de origen caucásico, o si es un mestizo mexicano, arriba de 108 en los hombres y de 99 en las mujeres, con eso es suficiente para establecer el diagnóstico de hiperlipidemia familiar combinada. Y en tal caso, el paciente califica para recibir tratamiento farmacológico y dieta y ejercicio. Si no tiene una hiperlipidemia primaria, y el paciente tiene sobrepeso, tiene una dieta inadecuada, se puede dar un periodo de hasta 2 consultas con dieta y ejercicio. Si no se alcanza la meta de tratamiento, calificaría para tratamiento farmacológico. La dieta y ejercicio siempre deben estar presentes, pero el fármaco dependerá de la etiología y del riesgo cardiovascular. Totalmente de acuerdo. Si una vez realizados los exámenes de laboratorio y triglicéridos están levemente elevados por arriba de lo normal, ¿se evalúa la causa o desde el principio se puede iniciar la estatina? No. La estatina se deja para las personas de alto y muy alto riesgo. Por eso la insistencia en tener un abordaje sindromático y etiológico para identificar la causa de la dislipidemia. Hemos llegado a las 12, que es la fecha, a la hora en que se termina esta sesión. De todas maneras, si hay alguien que quiere expresar de viva voz alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos hacer. Creo que solo Cintia López tiene el micrófono ahí habilitado. Cintia, ¿quisieras intentarlo? Lo mismo María Soto. Tienen que abrir ustedes mismas su micrófono. Ya tienen todo configurado para hacerlo. Y si no, Ulises, si pudieras apoyarnos para abrírselos desde acá. Mientras eso sucede, les quiero mencionar que primero agradecer por estar inscritos en este curso. Una disculpa, tuve un problema técnico al inicio, pero quiero reiterarles el apoyo de todo el panel de profesores y las preguntas que no puedan ser respondidas en esta sesión, echen mano del módulo de preguntas al experto. Por favor, les pido que analicen sus preguntas, las envíen y se van a dar respuestas durante este fin de semana a quien tenga alguna duda que no haya sido respondida con todo el material que está en la plataforma. ¿Ya tienen habilitado el micrófono? Parece que no. Revisen la plataforma, están las presentaciones con audio, está todo el acervo bibliográfico y hay un área muy interesante de cafetería, denominada cafetería, que es para todos ustedes con la finalidad de que puedan compartir las experiencias que han tenido con algún paciente, que puedan entre ustedes tener esa
ese vínculo de comunicación, además de la comunicación que tienen directamente con el profesor en el módulo de preguntas al experto. Doctor Aguilar, muchísimas gracias por abrir este primer módulo. Le agradezco como siempre el apoyo y por supuesto, pues sabemos la importancia que es el poder tener un diagnóstico diferencial y no solamente tratar por tratar, sino saber específicamente la causa, porque de eso va a depender el riesgo, el pronóstico y por supuesto el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Una disculpa por entrar con estos problemas técnicos y no poderlo presentar. Usted pues ya es múltiplemente conocido por todos. El doctor sabemos que es el actual director de la División de Nutrición del Instituto y está en la coordinación de muchas áreas que tienen que ver con la salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Gracias, Ivette. Gracias por la invitación y felicidades por la organización del curso. Gracias. Pues les deseo a todos que tengan un buen fin de semana y les pido por favor que sean muy activos participando en el módulo de preguntas al experto para dar lugar a poder saber cuáles son sus expectativas del curso. Y también al final va a haber una encuesta sobre la ponencia y sobre el ponente, que es una manera de poder mejorar año con año este módulo. Ya tenemos 1,177 médicos pasantes inscritos y 146 médicos no pasantes en este año, lo cual nos hace pensar que es un reto muy importante para todo el equipo y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buen fin de semana a todos. Hasta luego, muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, Osvaldo, por su apoyo técnico. Al contrario, doctor. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Cuídense. Buen día. Buen fin de semana.